Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Arzobispo del Líbano, los musulmanes quieren que nos quedemos. En la arquidiócesis de Trípoli, Líbano, donde solo el 2% de la población es cristiana, la Iglesia promueve activamente el diálogo interreligioso con la población musulmana. Sin embargo, la arquidiócesis afronta grandes retos debido a la situación económica del país. Así lo ha explicado Youssef Zouif, arzobispo maronita de Trípoli, en el transcurso de una reunión en Líbano con una delegación de la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN. Algunos desafíos no pueden resolverse desde el escritorio. En Trípoli, el diálogo interreligioso no tiene lugar en torno a una mesa, sino en la vida cotidiana. Nuestra tarea es ser una luz para el mundo, con nuestra presencia in situ, explica el arzobispo maronita de Trípoli, Youssef Zouif, a la delegación de la Fundación Pontificia ACN. Trípoli, situada en el norte, es la segunda ciudad más grande y también una de las más pobres del país. Mientras que los chiíes son el grupo religioso más numeroso en el conjunto del Líbano, los suníes son mayoría en Trípoli. Según el arzobispo Zouif, la proporción de cristianos en Trípoli antes de la guerra civil libanesa, entre 1975 y 1990, era del 30%, ahora solo es del 2%. No obstante, ese 2% marca la diferencia, asegura el arzobispo. Tenemos 16 escuelas con 6.500 alumnos en zonas predominantemente musulmanas y desde ellas transmitimos un mensaje de paz, perdón y amor. Y los musulmanes de aquí anhelan ese mensaje, envían a sus hijos a nuestras escuelas porque quieren que crezcan en ese entorno. Las escuelas son, por tanto, una de las principales áreas de trabajo pastoral de la arquidiócesis. Las escuelas son el corazón de nuestra misión. Son el lugar donde se anuncia la buena nueva. Nuestro estilo de vida atrae a la gente y nosotros debemos transmitirles el mensaje cristiano, pero sin hacer proselitismo. Respetamos la fe de los demás, pero también les ofrecemos la nuestra. El mensaje cristiano tiene allí un fuerte atractivo y siempre llega gente que pide ser bautizada. Casi todas las semanas firmo mi consentimiento para el bautismo de un converso, señala el arzobispo. Nuestra Constitución defiende la libertad de conciencia y el derecho a la conversión, lo cual es absolutamente único en esta región. En 1989, el Papa San Juan Pablo II dejó claro en un mensaje a todos los obispos católicos sobre la situación en Líbano, que el ocaso de este país sería trágico. La razón, Líbano es más que un país. Es un mensaje de libertad y un ejemplo de pluralismo. El arzobispo Zouif lo confirma. Los musulmanes nos quieren aquí. A menudo nos dicen, solo junto a ustedes podemos ser conscientes de la plena identidad del Líbano. En Trípoli, la Iglesia está construyendo una cultura de la paz junto a los musulmanes, una cultura en la que se aceptan las diferencias entre las personas. Sin embargo, esta labor, al igual que el resto del trabajo pastoral de la arquidiócesis, está siendo puesta a prueba durante largo tiempo, pues desde el inicio de la crisis económica en 2019, los sacerdotes del Líbano luchan por sobrevivir. En Líbano, los sacerdotes no reciben un salario de la iglesia, sino que cubren sus gastos de sustento con las colectas y los donativos de los fieles. Sin embargo, desde el inicio de la crisis económica, la colecta de los domingos asciende a menos de $10. No pueden vivir con eso y mucho menos nuestros sacerdotes casados, que también tienen que alimentar a sus familias, explica el arzobispo, refiriéndose a la Iglesia Católica Maronita, que está en plena comunión con Roma, pero que sigue la antigua tradición oriental de ordenar también a hombres casados. La arquidiócesis de Trípoli abarca 120 parroquias, en un 90% de las cuales se encuentran en zonas rurales. Debido a la frecuente escasez de dinero y combustible, los sacerdotes a menudo no logran visitar
a todas las comunidades de su parroquia. Además de los sacerdotes, al arzobispo también le preocupan las familias, los matrimonios jóvenes y la juventud en general, pues su testimonio de fe es necesario para Trípoli. Como la iglesia libanesa posee terrenos, la arquidiócesis maronita de Trípoli intenta ahora convertirlo en tierras de cultivo para ser más independiente económicamente, vender los productos agrícolas a la población local a precios bajos y crear puestos de trabajo para 200 cristianos de la zona. Así, espera poder contrarrestar la emigración de los cristianos. La Fundación Pontificia Internacional ACN lleva muchos años ayudando a la arquidiócesis de Trípoli. En 2023 apoyó a 116 sacerdotes con estipendios de misa para garantizarles el sustento diario y sufragó sus gastos de seguro médico. Además, ACN también apoya la formación de futuros sacerdotes en Trípoli. Cristianos y musulmanes sacudidos por la violencia de Caranwala, dice el arzobispo Shaw al Parlamento británico. Un arzobispo pakistaní describió recientemente en Westminster el desgarrador sufrimiento de las familias cristianas tras los disturbios del año pasado y subrayó la importancia del diálogo interreligioso. En su intervención en un acto parlamentario organizado por la Fundación Católica ACN, presidida por Lord Alton de Liverpool, el arzobispo de Lahore, Monseñor Sebastian Shaw, relató sus encuentros con personas traumatizadas que lo perdieron todo durante los disturbios de Jaranwala en la provincia de Punjab. El arzobispo Shaw visitó Jaranwala después de que una turba de miles de personas arrasara iglesias y hogares cristianos el verano pasado. El arzobispo explicó a los parlamentarios y a otras personas su conmoción al ver solo escombros y cenizas en el lugar de los hogares, con gente llorando desesperada por haber perdido todas sus posesiones. La violencia estalló en agosto de 2023 después de que 2 cristianos fueran acusados falsamente de profanar el Corán. Una turba de miles de personas incendió y saqueó 26 iglesias y unos 90 hogares cristianos, lo que llevó a la Conferencia Episcopal Católica de Pakistán a describir la serie de atrocidades como la peor tragedia contra los cristianos jamás ocurrida en el país. El arzobispo Shaw afirmó que el miedo creado por la turba sigue vivo en los corazones de los cristianos de Jaranwala y que la comunidad no se siente segura tras haber presenciado cómo la gente irrumpía en sus casas y destruía todo lo que poseían. No obstante, expresó su gratitud al primer ministro interino de Pakistán, al presidente del Tribunal Supremo, al ministro principal de Punjab, al inspector general de policía y al jefe del Estado Mayor del Ejército por las medidas adoptadas tras la atrocidad, incluida la concesión de indemnizaciones a las víctimas. Según un informe de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, de los 7.000 perpetradores estimados, solo unos 300 fueron arrestados por el vandalismo y el incendio provocado a finales de octubre pasado. Al menos 100 de ellos fueron liberados. El arzobispo dijo que había razones para creer que los ataques fueron planificados previamente, debido a su naturaleza coordinada y al uso de armas sofisticadas, productos químicos y otras herramientas, incluida una grúa. Agregó que la policía no respondió adecuadamente y se podría haber hecho mucho más antes de que la violencia se saliera de control. Explicó que los líderes musulmanes y cristianos celebraron una conferencia de prensa conjunta al día siguiente, y uno de los líderes musulmanes se disculpó con lágrimas en los ojos en nombre de las autoridades pakistaníes por no proteger la minoría cristiana, que constituye solo el 2% de la población del país. Miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, el arzobispo Shaw enfatizó la importancia de los cristianos y los musulmanes que trabajan juntos para promover una coexistencia pacífica. ACN proporcionó un paquete de ayuda para ayudar a 464 familias afectadas por la violencia, así como para apoyar la renovación de las iglesias incendiadas. ACN pide al mundo que no olvide a Myanmar en el tercer aniversario del golpe de Estado. El Papa Francisco ha manifestado anteriormente
que el verdadero tesoro de Myanmar es su gente. A medida que el conflicto civil empeora, ACN continúa apoyando los repetidos llamamientos de la Iglesia Católica local a la paz y a la justicia, no solo para los cristianos, sino para todos los ciudadanos del país. El 1 de febrero de 2021, un golpe militar puso fin al gobierno civil en Myanmar, introduciendo una era de conflicto que continúa hasta el día de hoy. Al conmemorar el tercer aniversario del golpe de Estado, la Fundación Internacional ACN subraya la urgencia de seguir rezando y trabajando para restablecer la paz y la justicia en Myanmar. El conflicto, que enfrenta a las fuerzas gubernamentales contra una variedad de grupos de resistencia armada y milicias étnicas, ha empeorado significativamente en el último año, con combates que afectan a casi todo el país. ACN es muy consciente de que la situación actual trae sufrimiento a todos los sectores de la sociedad y representa un peligro particular para las comunidades minoritarias vulnerables, como son los cristianos. Durante su visita al país asiático en 2017, el Papa Francisco resaltó que Myanmar ha sido bendecida con una gran belleza y recursos naturales, pero su mayor tesoro es su gente. Ya en aquel momento, recordó que los birmanos han sufrido mucho y siguen sufriendo por conflictos civiles y hostilidades que han durado demasiado tiempo y han creado profundas divisiones. Desde febrero de 2021, y especialmente durante los últimos 3 meses, este sufrimiento ha alcanzado dimensiones sin precedentes. Con tantos conflictos de gran magnitud en el mundo actual, es fácil que Myanmar se convierta en otra contienda olvidada. Es fundamental que no permitamos que esto suceda. Instamos a la comunidad internacional a que intensifique sus esfuerzos para restablecer la paz y la justicia en el país. Todos los actores en este conflicto deben tratar de poner el amor a la paz y al prójimo por encima de las ambiciones y ganancias personales, dice Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional. En este contexto es inspirador ver cómo los líderes de la Iglesia, incluidos sacerdotes, religiosos y catequistas, siguen apoyando a su pueblo, llevando el consuelo y la gracia de Dios a las zonas más remotas, añade la directiva. Los testimonios que llegan a ACN describen cómo el país se está convirtiendo aparentemente en un estado fallido y la guerra está afectando a toda la comunidad, dejando a su paso destrucción, muerte y gran número de personas desplazadas, muchas de ellas ancianas, discapacitadas o madres con hijos. Conmovidos ante esta terrible realidad, ACN sigue pidiendo paz y respeto a la vida, independientemente de la religión. Caminan por un vía crucis, siempre movidos por la esperanza en la resurrección de Jesucristo. Me contaron que se escucha cantar a los niños esta canción en los campos de desplazados. No hay ningún lugar a donde ir, no hay tierra donde vivir, no hay cama para dormir, no hay ningún lugar donde huir, ningún lugar donde esconderse. No hay futuro al cual sobrevivir. Necesitamos la paz como una canción, necesitamos la justicia como un río, necesitamos la libertad como el viento y el dolor de la guerra debe terminar. ¿Cómo no unir nuestras voces para rezar con la petición de estos niños?, se pregunta Regina Lynch. Hace poco se instó a seguir rezando por Myanmar, su iglesia y su pueblo con especial intensidad, pues estamos seguros, dice Regina Lynch, de que sin Dios la paz no es posible. Si el Señor no bendice la casa, el carpintero trabajará en vano, como dice el Salmo 127, concluye la presidenta ejecutiva Regina Lynch. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.